Ahora mismo, hay otra versión de ti que no tomó esa decisión que todavía te persigue. No dudó. No se quedó paralizado. No eligió el miedo. Y su vida es completamente distinta. Mientras tú estás aquí, viendo este video, cuestionando lo que hiciste o dejaste de hacer, ese otro tú ya avanzó. Ya perdió. Ya ganó. Ya amó a alguien que tú nunca conociste. No es una metáfora. Si la física moderna no está equivocada, eso está ocurriendo literalmente. Hay una versión de ti que dijo que sí cuando tú dijiste que no. Que se fue cuando tú te quedaste. Que habló cuando tú callaste. Y no puedes verla. No puedes tocarla. Pero está tan cerca como una decisión. Porque cada elección que haces no elimina las otras. Las crea. Y lo más inquietante no es que exista otro tú. Es que probablemente está viviendo la vida que tú quisieras tener. Y si sigues mirando, quizá empieces a entender por qué. Hay una pregunta que aparece en silencio, casi sin que te des cuenta. ¿Qué habría pasado si hubieras aceptado esa oportunidad? Si no hubieras terminado esa relación. Si hubieras dicho lo que sentías en ese momento exacto. Si hubieras tenido el valor cuando más lo necesitabas. No es una duda superficial. Es una sensación persistente, incómoda, que aparece en momentos inesperados. Cuando ves a alguien viviendo algo que tú quisiste. Cuando recuerdas una versión de ti que tenía más impulso, más claridad, más valentía. Cuando te das cuenta de que muchas de tus decisiones no fueron elecciones reales, sino reacciones al miedo. Y lo más extraño es que no sientes que esas otras posibilidades estén completamente muertas. Se sienten cercanas. Como si hubieran ocurrido en algún lugar. Como si existiera una línea invisible donde tu vida tomó un rumbo, pero pudo haber tomado otro. Tu mente intenta reconstruir esas versiones. Imagina conversaciones que nunca ocurrieron. Resultados que nunca viste. Caminos que nunca caminaste. Pero hay algo inquietante en todo esto. No solo imaginas lo que pudo haber sido mejor. También imaginas lo que pudo haber sido peor. Porque en el fondo sabes que cada decisión no solo crea oportunidades, también elimina otras. Y esa carga pesa. Porque vivir implica renunciar constantemente. Cada sí es un no oculto. Cada elección es una pérdida invisible. Pero aquí es donde todo se vuelve más profundo. Porque tal vez no perdiste esas otras vidas. Tal vez simplemente no las estás viviendo tú. Tal vez cada una de esas decisiones que no tomaste, sí fue tomada. Pero no en esta versión de la realidad. Piensa en esto por un segundo. Si en algún momento dudaste entre dos caminos y elegiste uno. ¿Qué pasó con el otro? ¿Desapareció? ¿O simplemente dejaste de experimentarlo? La mayoría de las personas vive con la ilusión de que el pasado es fijo. Que las decisiones se toman y el resto desaparece. Pero lo que estás a punto de ver cambia eso completamente. Porque si la realidad funciona de una forma muy distinta a como crees, entonces no estás lidiando solo con arrepentimientos. Estás lidiando con versiones reales de ti, que siguieron avanzando en direcciones diferentes. Y eso transforma completamente la forma en que entiendes tu vida. Porque ya no se trata solo de lo que hiciste. Se trata de todo lo que está ocurriendo, sin que lo percibas. En 1957, un físico llamado Hugh Everett propuso una idea que, en su momento, parecía absurda. Tan absurda que muchos la ignoraron. Pero con el tiempo, se convirtió en una de las interpretaciones más inquietantes de la mecánica cuántica. La interpretación de los muchos mundos. Para entenderla, primero necesitas comprender algo básico sobre la realidad a nivel cuántico. A escalas extremadamente pequeñas, las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos. Se comportan como probabilidades. Un electrón no está en un solo lugar, está en muchos posibles lugares al mismo tiempo. Esto se llama superposición. Es como si la realidad no hubiera decidido aún qué es. Pero aquí ocurre algo extraño. Cuando observas esa partícula, parece elegir un estado.
como si todas las posibilidades colapsaran en una sola. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la observación causaba ese colapso, que la realidad se definía en el momento en que alguien la miraba. Pero Everett propuso algo completamente diferente. Dijo que la realidad nunca colapsa, que todas las posibilidades ocurren, pero en universos diferentes. Es decir, cada vez que existe más de una posibilidad, la realidad se divide. No eliges un camino eliminando los otros. Los recorres todos, pero en versiones distintas de la realidad. Imagina que estás frente a una decisión simple: aceptar o rechazar una oportunidad. Según esta teoría, en el momento en que decides, no se elimina una opción. Se crean dos universos. En uno, aceptas. En otro, rechazas. Y en ambos, hay una versión de ti viviendo las consecuencias. No es una metáfora filosófica. Es una implicación directa de cómo funcionan las ecuaciones cuánticas. Ahora lleva esto a cada decisión de tu vida. Cada palabra que dijiste. Cada acción que evitaste. Cada momento en que dudaste. Cada uno de esos puntos sería una bifurcación. Un punto donde la realidad se ramifica. Y si eso es cierto, entonces no existe una sola línea de vida. Existen incontables. Algunas mejores. Algunas peores. Algunas irreconocibles. Pero todas, reales. Y aquí es donde la idea deja de ser solo científica. Y se vuelve profundamente personal. Porque si todas esas versiones existen, entonces no eres una identidad única y fija. Eres una de muchas variaciones posibles. Una combinación específica de decisiones entre infinitas alternativas. Pero hay algo aún más perturbador. No hay una versión original. No hay un tú verdadero del cual las demás sean copias. Todas son igual de reales. Todas creen ser tú. Todas sienten que su vida es la única. Y eso significa que la diferencia entre la vida que tienes y la vida que podrías tener no es una cuestión de destino. Es una cuestión de decisiones que, en otro lugar, ya fueron tomadas de otra forma. Ahora todo se complica aún más. Porque incluso la idea de que tú decides podría no ser del todo cierta. En la década de 1980, el neurocientífico Benjamin Libet realizó un experimento que cambiaría la forma en que entendemos la voluntad. Pidió a los participantes que movieran su mano en el momento que quisieran. Algo simple. Pero mientras lo hacían, medía la actividad eléctrica en su cerebro. Lo que descubrió fue inquietante. El cerebro mostraba señales de preparación para el movimiento, antes de que la persona fuera consciente de haber decidido moverse. Es decir, la decisión comenzaba en el cerebro antes de que tú sintieras que la habías tomado. Tu sensación de yo decidí esto aparecía después. Como una explicación. No como una causa. Esto sugiere que gran parte de lo que llamas elecciones son procesos inconscientes que emergen a la conciencia como si fueran tuyos. Ahora conecta esto con la idea del multiverso. Si cada decisión crea una bifurcación, y muchas decisiones ni siquiera son conscientes, entonces la cantidad de versiones de ti que existen es mucho mayor de lo que imaginas. Porque no solo se crean nuevas realidades cuando tomas grandes decisiones. También cuando eliges cosas pequeñas. Cuando miras hacia un lado en lugar de otro. Cuando decides hablar o quedarte en silencio. Cuando sientes impulso y lo sigues o lo reprimes. Cada microdecisión podría estar generando nuevas ramas. Pero aquí viene lo más inquietante. Si tú no eres completamente consciente de cómo decides, entonces tampoco controlas completamente qué versión de ti se manifiesta en esta realidad. Tu identidad no es tan sólida como crees. Es el resultado emergente de procesos que ocurren por debajo de tu conciencia. Y eso plantea una pregunta peligrosa. Si otra versión de ti tomó una decisión diferente, ¿fue realmente otra persona? ¿O fue simplemente otra configuración de los mismos procesos internos? Porque si cambias una decisión,
cambias el curso completo de una vida. ¿Y si cambias suficientes decisiones? ¿Sigues siendo tú? La psicología ya había llegado a una conclusión similar mucho antes de que pensaras en universos paralelos. Existe un concepto llamado posibles selves o yos posibles. Fue desarrollado por los psicólogos Hassel Marcus y Paula Nurius. La idea es simple, pero poderosa. Tu mente no solo contiene quién eres ahora. También contiene versiones de quién podría ser. El tú que tuvo éxito. El tú que fracasó. El tú que cambió. El tú que se rindió. Estas versiones no son fantasías aleatorias. Son estructuras mentales que influyen en tus decisiones actuales. Cuando dudas, no lo haces en el vacío. Lo haces comparando posibilidades internas. Evaluando escenarios. Sintiendo atracción o rechazo hacia ciertas versiones de ti mismo. Pero aquí está el punto clave. Tu comportamiento no está guiado solo por la realidad actual. Está guiado por las versiones de ti que crees posibles. Si crees que puedes convertirte en alguien exitoso, actúas distinto. Si crees que estás destinado a fallar, también. Ahora conecta esto con todo lo anterior. Si en tu mente ya existen múltiples versiones de ti, y en la física podrían existir múltiples versiones reales, entonces la línea entre imaginación y realidad no es tan clara como parece. Porque lo que imaginas podría ser una representación incompleta de algo que, en otro nivel, ya está ocurriendo. Y eso cambia completamente el peso de tus pensamientos. No son solo ideas. Son mapas de posibilidades. Son reflejos de caminos que, tal vez, ya existen. El filósofo Derek Parfit llevó esta idea aún más lejos. Planteó una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Qué te hace ser tú? ¿Tu cuerpo? ¿Tu memoria? ¿Tu continuidad en el tiempo? Parfit argumentaba que la identidad personal no es algo fijo. No hay un yo sólido que permanece intacto. Hay una continuidad de procesos. Una cadena de estados mentales conectados. Pero si esa cadena se altera lo suficiente, la identidad también cambia. Ahora imagina esto en el contexto del multiverso. Dos versiones de ti que divergen en una decisión. Al principio, son prácticamente iguales. Pero con el tiempo, acumulan experiencias distintas. Recuerdos distintos. Relaciones distintas. Cambios internos distintos. Eventualmente, se convierten en personas completamente diferentes. Entonces, ¿siguen siendo la misma persona? Parfit diría que esa pregunta no tiene una respuesta clara. Porque la identidad no es binaria. No es eres o no eres. Es un espectro. Y eso significa que la idea de otro tú no es tan absurda. Es una extensión natural de cómo entendemos la mente y la identidad. No eres una entidad fija. Eres una trayectoria. Y si existen múltiples trayectorias, entonces existen múltiples versiones de ti. Uno de los experimentos más famosos de la física es el gato de Schrödinger. Un gato dentro de una caja que está simultáneamente vivo y muerto. Hasta que alguien observa. No porque el gato sea especial, sino porque ilustra cómo la superposición funciona a gran escala. Pero ahora lleva esto a ti. Antes de tomar una decisión importante, podrías estar en un estado similar. Múltiples versiones posibles. Coexistiendo. Y cuando decides, no eliminas las otras. Simplemente dejas de experimentarlas. Otro experimento mental plantea lo siguiente. Imagina que puedes crear una copia exacta de ti. Mismo cuerpo. Mismos recuerdos. Misma conciencia. En el momento de la copia, ambos son indistinguibles. Pero en el instante siguiente, comienzan a divergir. ¿Quién es el verdadero? La respuesta incómoda es, ambos. Y ninguno. Porque la identidad no está en una entidad única, sino en el patrón. Y los patrones pueden replicarse y divergir.
Ahora deja de pensar en teorías por un momento. Y vuelve a tu vida. Cada decisión que estás postergando. Cada miedo que estás evitando. Cada paso que sabes que deberías dar. No es solo una posibilidad abstracta. Es una bifurcación. Una línea donde tu vida puede cambiar radicalmente. Tal vez en otro lugar. Ya lo hiciste. Pero aquí, todavía no. Y eso es lo único que importa. Porque no tienes acceso a esas otras versiones. Solo tienes esta. Pero eso no reduce tu poder. Lo define. Porque si cada decisión crea una nueva versión, entonces cada momento es una oportunidad de transformación real. No simbólica. No motivacional. Real. Imagina por un momento que esa otra versión de ti puede verte. Que observa tus decisiones. Tus dudas. Tus excusas. Tus silencios. Y sabe exactamente en qué momento dejaste de avanzar. Porque él no lo hizo. Él tomó esa decisión que tú sigues evitando. Y su vida cambió. No porque tuviera más talento. No porque tuviera más suerte. Sino porque en ese instante eligió distinto. Ahora la pregunta no es si el multiverso existe. La pregunta es más incómoda. ¿Qué versión de ti estás construyendo ahora mismo? Porque aunque no puedas ver las otras, cada decisión que tomas te acerca o te aleja de ellas. Y quizás, solo quizás, la vida que deseas no está en otro universo. Está al otro lado de una decisión que ya sabes que tienes que tomar. Si este video te hizo sentir algo, no lo ignores. Porque entender esto no cambia nada. A menos que actúes distinto. Y si quieres seguir explorando estas ideas, suscríbete. Pero no como espectador. Como alguien que está listo para dejar de imaginar otras versiones de sí mismo. Y empezar a convertirse en una de ellas.